ya ves. Muy bien, ya les compartí. El tema de hoy es derechos y obligaciones que derivan del contrato de trabajo. Ya vimos el contrato, ya tienen una perspectiva un poco distinta de lo que es el contrato. ¿Quién tiene la responsabilidad en cuanto a la comprobación del contrato? ¿Qué pasa? Que si nos obligan a dar factura, era parte de las dudas importantes que plantearon, pues ya vimos que la ley dice que el, el contrato de trabajo dice, sea cual fuere la denominación, ¿verdad? Y entonces de ahí se extraen los elementos, la subordinación, que es muy importante. Si existe subordinación, entonces definitivamente es un contrato de trabajo, aunque el empleador le haya puesto otro nombre, ¿verdad? Entonces, todas estas dudas, pues supongo que ya las empezaron a solventar, mayor aún con la lectura de los artículos, si no me equivoco, del 18 al 37 del Código de Trabajo. Y aquí sí se fueron en orden. También tienen la obligación de buscar un contrato de trabajo y compararlo con los requisitos que establece el Código de Trabajo en el artículo según los requisitos del artículo 29. Y eso lo tienen que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, ya teniendo la teoría respecto al contrato de trabajo, que incluso su naturaleza jurídica y todo eso que estuvimos viendo, pues entonces, ante la existencia de un contrato de trabajo, entonces ya tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Producto claro del contrato de trabajo. Por eso hice esa pequeña introducción. Entonces, cuáles son esos derechos? Los derechos, digamos, y obligaciones de los trabajadores. Veamos primero los derechos, artículo 61. En el artículo 61 hay una situación bastante curiosa, que es donde me voy a detener. En el Código de Trabajo no van a encontrar directamente derechos de los trabajadores, ¿verdad? Que está redactado de una manera bastante curiosa en cuanto a indicar a los derechos de los trabajadores contemplados en el artículo 61, pero se refiere a las obligaciones patronales. Y entonces entendemos que si son obligaciones de los patronos, se traducen en derechos de los trabajadores. Y tenemos, además de las contenidas en otros artículos, es decir, hay más derechos de los trabajadores en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos. Enviar dentro del improrrogable plazo de los primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo del lugar donde se encuentre la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener egresos totales que haya tenido por concepto de salario, bonificaciones o cualquier otra prestación económica del año anterior en la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. Nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido. Bueno, ¿qué entendemos o qué derecho podemos extraer de esta disposición? Pues el derecho, ¿verdad?, de que conste en el Ministerio de Trabajo los egresos
por motivos salariales de los trabajadores de la empresa donde yo trabajo. Entonces, para efectos de consultas, no necesariamente lo puedo solicitar en la empresa, sino que lo puedo solicitar en el Ministerio de Trabajo. Por eso es una obligación del empleador de reportarlo, ¿verdad? Y en el otro, en que consten los nombres y apellidos de los trabajadores, ¿verdad? Es decir, que conste mi nombre, ¿verdad? En el registro del Ministerio de Trabajo de que yo soy trabajador de esa empresa. Y entonces, así es como se entiende la lógica del artículo 61, que son obligaciones de los patronos, pues se convierten en derechos de los trabajadores. Aquí terminamos de leer este artículo. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso, sea mandando a imprimir los formularios que estime convenientes, auxiliando a los pequeños patronos o a los que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente o de alguna otra manera. Las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. Eso es aparte, es un proceso distinto. Preferir en igualdad de circunstancias a los ecos de los que no los son o a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabras, o sea, no ser maltratados, dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para efectuar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y ponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, reponerlos, cuando dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya convenido en que el trabajador no use herramienta propia. Entonces, todos esos son derechos de los trabajadores establecidos en el artículo 61 del Código de Trabajo. Pagar el salario, conceder el tiempo necesario para el ejercicio del voto, ya que se acercan, ¿verdad? Deducir el salario del trabajador, las cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponda pagar a su respectivo sindicato o cooperativa, siempre que lo solicite el propio interesado. Procurar por todos los medios a su alcance la alfabetización de los trabajadores. Mantener en los establecimientos comerciales e industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso y así sucesivamente. Deme un segundito, por favor. Ya estoy aquí. Bueno,
Entonces estábamos viendo todos esos obligaciones del patrono que se convierten en derechos de los trabajadores. Y pues vamos a tener que leer bastante, ¿verdad? Porque no voy a ponerme a leer todos porque es una cuestión de lectura nada más, ¿verdad? Pero me llama la atención aquí acerca de las licencias que a veces nos interesan, ¿verdad? Pues está en la literal ñ del artículo 61. Conceder licencias en tales y tales casos, ¿verdad? Cuando ocurriera el fallecimiento del cónyuge, cuando contrae matrimonio, nacimiento del hijo. También hay un tema por desempeño de una función sindical que a veces nos interesa saber. Está siempre en esa literal en el numeral 6, ¿verdad? Entonces, vamos a leer otros artículos del 63 y luego les explico qué es lo que vamos a hacer. Porque como es solo de lectura, no conlleva mayor explicación, es contenido nada más. A Andy Marlon Besa le doy la palabra cuando termine por acá, tiene levantada la mano. Andy Marlon, ahí le doy la palabra. El 63 del Código de Trabajo. Además de los contenidos en los artículos, y aquí observen algo curioso, son obligaciones de los trabajadores. Y se convierte en derecho de los empleadores. Y entonces, ¿qué derechos, digamos, las obligaciones? Y se convierte en derecho del trabajador, y vean aquí en la diapositiva, en el numeral 2 dice derechos de los patronos, se convierte se extrae del artículo 63, que es la obligación de los trabajadores. Y entonces esas obligaciones de los trabajadores son desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero, restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos, observar buenas costumbres, prestar auxilios necesarios y así cantidad, hay bastantes. Entonces ya tenemos del artículo 61 y 63, extraemos los derechos en el 61 y literalmente en el 63 están las obligaciones de los trabajadores. Bajo esa misma técnica, volvemos a tomar el 63 porque estas se convierten en los derechos de los empleadores. Y entonces, ¿qué derecho tiene el empleador, según el 63? Que desempeñen el servicio contratado, ¿verdad? Bajo la dirección que corresponde, ¿verdad? Efectuar el trabajo con eficiencia, es decir, que el producto que le entreguen que sea que lo hayan elaborado con la eficiencia, cuidado y esmero, y así sucesivamente. Y en el 61, pues que ya lo leímos, se convierten en obligaciones del patrono, que está textualmente. Entonces lo que vamos a hacer es, en un cuadrito, ¿verdad? Ustedes van a hacer como una especie de cuadro, ¿verdad? Van a colocar los derechos y obligaciones de los patronos y viceversa, ¿verdad? Para que puedan ustedes tener a la mano algo para hacer esa comparación, porque como les explico, los congresistas no los separaron, sino que lo que es obligación de uno se convierte en derecho de otro. Entonces basta con que hagan una tablita de los, digamos, obligaciones de los patronos y hacen la anotación que se convierte en el derecho del patrono, y las obligaciones del patrono se convierten en derechos de los trabajadores. Y luego, pues revisarlos bien, leerlos bien, ¿verdad? Ver su contenido. Esto sí es contenido, no veo yo mayor cosa que explicar aquí, ¿verdad? Sino que es solamente contenido, porque son obligaciones. Y eso lo tienen que leer y leer. ¿Estamos claros con esto? Bueno. Sí, gracias. Muy bien. Sí, gracias. Sí, licenciado.
Gracias. Bueno, ahora vamos con otro subtema, que es la nulidad del contrato individual de trabajo. Esto es algo bastante curioso y arranco explicando primero cómo funciona en el derecho civil. Cuando en el derecho civil establecen que un contrato es nulo, sucede que, pues vamos a darle silenciar a la compañía. Ahí estamos. Sucede que en el derecho civil, cuando se declara nulo, simplemente el acto es inexistente. Y entonces ese acto, al ser inexistente, las partes pueden hacerse las reclamaciones necesarias para recuperar de cierta manera o regresar al punto inicial los actos, ¿verdad? Y demandar a quien deba demandarse. Por ejemplo, cuestiones han escuchado ustedes en donde ciertas personas venden propiedades y resulta que venden las propiedades bajo títulos que han sido objeto de falsificación. Y entonces ellos al deshacer querer vender ese inmueble, pero si alguien está dando seguimiento, van a lograr que la propiedad regrese al estado original y pues definitivamente van a tener que presentarse las denuncias penales correspondientes. Es decir, regresa a su estado original porque es nulo de pleno derecho. Pero en el Código de Trabajo existe una nulidad un poco distinta, bastante distinta a esta nulidad que se da dentro del derecho común. Y esa nulidad, y leo el artículo 12 porque dice, son nulos ipso iure, es decir, de pleno derecho, es nulo de pleno derecho, y no obligan a los trabajadores todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Bueno, entonces, si en un pacto nos hicieron firmar que vamos a ganar 2,000 al mes, pues muy por debajo del salario mínimo, dice que es un contrato nulo, porque eso implica la renuncia, es una disminución al salario mínimo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa entonces con el contrato de trabajo que es declarado nulo? El trabajador se queda sin empleo. ¿Qué sucede con eso? Abro un pequeño espacio para que ustedes comenten. Digan. Daniel de Jesús, díganme. Licenciado, buenas tardes. Yo creo que ahí se pone al trabajador contra la espada y la pared, fíjese, en ese sentido. Porque si se da cuenta, hay muchos trabajadores que no conocen sus derechos en ese sentido y a veces por ignorancia y por necesidad, pues aceptan los salarios. Por necesidad lo hicieron y entonces aceptaron. Pero el punto medular, ¿qué significa eso de que está entre la espada y la pared para usted? Con efectos de esa nulidad. Es nulo de pleno derecho. ¿Qué pasa con el contrato de ese trabajador? Fíjese, Lick, por lo menos si él alegara sus derechos, ya lo toman me imagino yo, los encargados o dueños de alguna empresa, ya lo toman como una persona rebelde. Inclusive pone en riesgo su trabajo en ese sentido y puede ser despedido. Alto. Estoy hablando de que ese contrato que les colocaron menos del salario mínimo es nulo de pleno derecho, según el artículo 12, porque le disminuyeron el salario y no cubre el salario mínimo. La pregunta es,
¿qué sucede con el trabajador? Se tiene que retirar. Continúa en la empresa. ¿Qué sucede? Voy a darle la palabra primero a Kimberly y luego vamos con Cristian. Pues yo opino, licenciado, que a la hora que el trabajador se quiera ir o ya sea quiera pelear lo que en derecho le corresponde, ese contrato que fue firmado no tiene ningún efecto legal, se podría decir, porque como hay un salario mínimo, el cual se debería cumplir hacia el trabajador. Bueno, paremos ahí. Cuando usted dice cuando él quiera retirarse, es decir, si hablemos de que este año se determinó que ese contrato es nulo, entonces, ¿cuál es la condición que usted considera debe tener ese trabajador? ¿Continúa laborando, sí o no? Sí. Mira, yo tuve un casito algo así, ¿verdad? Donde yo no ganaba el mínimo, estuve casi 2 años y lo que hice a la hora de que yo me quise ir, pues me retiré, fui a la inspección de trabajo, puse mi denuncia y pues entablé lo que ya es el proceso para que se me cumpla lo que tenía que por derecho tener, ¿verdad? El reajuste salarial y las irrenunciables por ley, ¿verdad? Bueno, vamos a retomar el tema, pero es que no me responden con yo quiero. Voy con Betsaida, porque creo yo que ella levantó la mano antes, y luego voy con Cristian, y luego con Marlene. Sí, buenas noches, licenciado. Yo considero que no, en ese caso no tiene derechos porque nunca se legalizó el contrato. Entonces, pero sí podría él reclamarlo, porque, o sea, por ende él hizo el contrato, pero a él se lo hicieron mal, considero. Vamos acá. Vamos, Cristian. No, sí tiene derechos laborales porque él asistía a una jornada laboral, independientemente de cómo haya sido el contrato, pero usted leyó un artículo que hablaba sobre los contratos. Y si no estoy mal, en ese artículo mencionaba de que no importaba cuál fuera el contrato, si era verbal o escrito, que él... Pero, alto. ¿Sí? No. Bueno. Se está acercando, pero no dije eso. Dije que el contrato, sea cual fuere su denominación, dije yo, ¿verdad? Ajá, sí, bueno, sí. Pero no estamos hablando de la denominación. Estamos hablando que en un contrato le pagaron menos del salario mínimo y según el artículo 12 es nulo de pleno derecho. ¿Qué significa eso? El trabajador continúa laborando, se debe retirar. ¿Qué sucede? Continúa, licenciado. Continúa laborando. Vamos a tomar nota de Cristian. Ahora vamos con Marlene. Yo pienso, licenciado, que continúa laborando y se le tiene que retribuir lo faltante del salario mínimo. Continúa laborando. Ya, vamos a ver. No pierde ese derecho. ¿O es un despido justificado? No me pregunte, yo les estoy preguntando. Edson Antonio. Yo opino que se anularía el contrato y se crearía uno nuevo ya con las prestaciones. Me sacó un aso, va a ver raro usted, ¿va? Está bien, lo tomo en cuenta. Prácticamente lo que se estaba preguntando, ¿qué pasaría con el contrato? Lógicamente. Es que hay una respuesta legal y por eso no se preocupen, estamos en confianza y soltemos lo que queremos decir, no importa que nos equivoquemos, si el objetivo es que a través de estas ideas, pues al final les tengo que dar una respuesta correcta, ¿verdad? Solo que los estoy forzando a que me estén dando ideas, pero con temas que ya hemos visto, pues, pero no lo han encontrado. Vamos con Lilian. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, según el artículo 106 de la Constitución Política de Guatemala, dice que son irrenunciables los derechos laborales.
Sin embargo, en su segundo párrafo o el punto y seguido que tienen, dice que serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores si están firmando un contrato que no llena las expectativas que son los derechos que tiene cada trabajador, y le estipula en los requisitos, si no estoy mal, en el contrato, según los artículos que usted nos puso a leer, que nosotros no deberíamos de aceptar si no tenemos un salario mínimo, porque es una obligación que tiene el empleador en darle a cada uno de los trabajadores. Entonces, lo que tiene él no aceptar ese contrato y no tiene obligación en realizar ninguna labor. Ese es mi punto de vista, Lee. Muy bien, gracias. Catherine. Yo pensaba, licenciado, de que el trabajador no tendría como ninguna obligación de cumplir con lo que dice el contrato. Muy bien. Vamos aquí. ¿Quién más me levantó la mano? ¿Qué se me perdió? ¿Quién? Yo, licenciado, buenas noches. Sí, dele. Sí, licenciado, solo con una cosa. Ahí lo que diría es que no tiene ningún documento válido. O sea, va a firmar algo que no es válido. O sea, no tiene ninguna validez inmediatamente desde que el contrato está menor de la cantidad pactada o del mínimo salario o el salario mínimo. O sea, está firmando nada porque no es válido un contrato. O sea, no tiene ningún documento válido. No tiene un documento válido. Licenciado, buenas noches. Perdone. Sí. A mi criterio, si no está de acuerdo el empleado, tiene que reportarlo al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque se le están violando sus derechos en cierto sentido. Bueno, miren, dieron muchas ideas hasta de reparar. Me llamó la atención un compañero por ahí, fue divertido, ¿verdad? Escuché, hay que reparar el contrato. No es un léxico jurídico adecuado, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo. En todo caso, sería tal vez una modificación, una ampliación, tal vez, ¿verdad? Pero déjenme explicarles lo siguiente. Es clara la ley, incluso el del 12 y el 106, que son declarados nulos de pleno derecho. Y al indicar que existe nulidad de pleno derecho, definitivamente el contrato no subsiste. Eso ya lo tenemos claro. El contrato no sirve, es nulo de pleno derecho. Se acabó. Es decir, se traduce en un acto negativo. No tenemos contrato. ¿Ya? Y cuando no se tiene contrato, ¿qué es lo que la ley prevé para sustituir la inexistencia de un contrato de trabajo? Ahora sí, responda. A ver. Ya vieron que había que leer, ¿verdad? Cuando no hay un contrato es como si lo hubiera, licenciado, porque no me den ideas. Ahorita me tienen que responder legalmente. Ya les dije, expliqué que la ley dice que si se comete un error de fondo, tal como lo vimos, se disminuye el salario, lo que sea, es nulo de pleno derecho. Y esa nulidad no es relativa, es total. Están diciendo que el contrato no tiene validez. Méteme eso ahí, voy a dejar tu carreta. A ver si lo dejan. Yo pensé que iba a hablar Ana Cecilia y hablando de la carreta, interrumpiendo, por Dios santo. En resumen, lo que quiero decir es que al declararse nulo este contrato, es decir, miren, veámoslo aquí gráficamente, me dicen que esto es nulo, vengo, se va a la basura. Significa que no tenemos contrato. Entonces, ¿qué disposición legal es la que debe de aplicarse cuando no existe un contrato? No han leído. Yo les dije que todos se iban a concatenar. ¿Contrato verbal, licenciado? ¿Ah? Sí, Jorge. Relación de trabajo. Violación de trabajo. ¿Cómo? Puede ser el contrato verbal, licenciado. No. Daisy, ¿algo que dijo Daisy? Que tiene relación de trabajo.
Mire, eureka, correcto. ¿Cómo, en dónde se fundamenta, Daisy? Artículo 19. Léalo, por favor. ¿Qué dice el 19? Dice, para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Correcto. Gracias, Daisy. Simple, ¿ya vieron? Bueno, ¿y qué significa entonces eso? Significa que el contrato es nulo y entonces lo válido en esa prestación del servicio es la denominada relación laboral. Y todo lo que ustedes dijeran, pues es correcto, digamos, pues, pero debemos de manifestarlo de la manera técnica. Entonces ustedes tuvieron que haber dicho que definitivamente el contrato es nulo de pleno derecho, no obstante, subsiste la relación laboral entre empleador y trabajador, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Código de Trabajo. En ese sentido, y entonces ahí sí, ¿verdad? Si el empleador no subsana el error cometido y el trabajador continúa laborando, pues definitivamente podrá ser objeto de una demanda, ya sea que él mismo lo realice al momento de darse cuenta del error y el derecho que tiene el trabajador, es decir, que haya trabajado todo un año y al día de hoy se da cuenta de que en realidad lo engañaron. A partir de ese momento él puede retirarse de la empresa y solicitar que le paguen todo, ¿verdad? Y entonces se generan, digamos, mecanismos para poder demandar. Y ahí, pues, o también se puede él solicitarlo directamente si no se lo dan y le empiezan a buscar algún error o cualquier cosa, podría hasta incluso ver algún despido indirecto, pero esas ya son ideas, ¿verdad? De todo lo que se puede hacer, ¿no? Pero lo real dentro del derecho de trabajo es literalmente que el contrato es nulo de pleno derecho, pero subsiste esa relación laboral. Esa es la respuesta que deben dar en esos casos. Hoy nos entendimos con este pequeño temita. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hoy sí, muy bien. Estamos claros, ¿verdad? Tema tan sencillo, pero tiene mucho contenido y pues ahorita yo sé que ya lo aprendieron. Eso es lo que pretendo. Entonces, artículos de lectura 12 del Código de Trabajo y 106 de la Constitución. Y ahí la respuesta está, el otro subtema es subsistencia del contrato de trabajo, no obstante la nulidad del contrato. Y entonces es lo que estoy explicando, ¿verdad? Que no obstante la nulidad, subsiste la relación de trabajo. Vamos a ver qué más les tengo que... Entonces, la subsistencia del contrato de trabajo, no obstante la nulidad del contrato. Un nombre muy contradictorio, pero los teóricos lo escribieron de esa manera, pero lo que tratan de decir, la subsistencia de la relación de trabajo, no obstante la nulidad del contrato de trabajo. Entonces aquí, en este título, entiendan que se refiere a la relación de trabajo. Entonces se refiere subsistencia de la relación de trabajo, no obstante la nulidad del contrato. Ese es un título que lo pusieron de esa manera, pero yo hago esa aclaración que se refieren a eso. No es que subsista el contrato, subsiste la relación laboral, no el contrato de trabajo. Y entonces aquí es una pequeña explicación. La nulidad en el contrato de trabajo difiere de la nulidad del derecho civil, derivado que puede ser absoluta cuando existe violación a principios fundamentales y relativa cuando no afecta o transgrede principios fundamentales. Total o parcial, total cuando afecta todo el acto o parcial cuando recae sobre parte de él. En el derecho de trabajo puede considerarse que el ámbito de la nulidad es absoluta, que es lo que yo les indiqué, porque estamos diciendo que no sirve el contrato, lo anulamos y lo tiramos, ¿verdad?
porque derivado que el Código de Trabajo establece la nulidad de pleno derecho y de manera automática se tienen por incluidos todos aquellos que fueron sustituidos. De esa manera, si al observar el contenido del artículo 22 del Código de Trabajo, en el contrato de trabajo debe entenderse por incluido por lo menos los derechos que otorguen al trabajador la Constitución, el Código de Trabajo, sus reglamentos y demás leyes de trabajo. Entonces significa que aquí la subsistencia de la relación laboral, no obstante la nulidad del contrato, significa que subsiste la prestación del servicio. Y esa prestación de servicio va a ser con base en ¿qué? Con base en los derechos que el contrato de trabajo, la Constitución y los demás reglamentos le reconocen al trabajador. Y entonces se va, si no le pagan completo, le van a tener que pagar de una u otra manera. Y eso es la denominada subsistencia de la relación laboral. ¿Cómo subsiste la relación laboral? Simplemente debe tenerse presente que la prestación de un servicio hacia un patrono puede iniciar mediante un contrato o relación de trabajo, lo cual significa que la aplicación de la relación laboral que da inicio con la prestación de los servicios y de la inclusión de garantías mínimas, está garantizado el derecho del trabajador en la prestación de los servicios, lo cual explica la subsistencia de la relación laboral. Por supuesto, si la nulidad es declarada antes del inicio de la prestación de los servicios, o sea, no ha empezado a trabajar, no podría exigirse la prestación, sino reclamar a título de daños y perjuicios ocasionados. Y esto es porque, imagínense que haya renunciado a otro trabajo y es declarado nulo el nuevo, y entonces seguramente el empleador no lo va a querer contratar, ¿verdad? Dado que este trabajador está peleando sus derechos. Y entonces le va a ocasionar, va a poder ser demandado por daños nada más y perjuicios. Los jueces en materia laboral, al momento de reclamar la nulidad de un contrato de trabajo, trae como consecuencia la retroactividad de los derechos mínimos del trabajador y como consecuencia el pago de los mismos. Entonces, ven, ya este pequeño resumen explica cómo funciona la nulidad en los contratos de trabajo. Por favor, la lectura obligatoria de estos artículos 61, 63, 63, 64, 64, perdón, 12 del Código de Trabajo, 106 de la Constitución, el 22 del Código de Trabajo, el 19, ¿verdad? Porque ya lo tomamos en cuenta, y para poder entender claramente este tema. ¿Tienen alguna duda? No, licenciado. Está bien claro, ¿verdad? Bastante simple. Ahí no nos perdemos, ¿verdad? Entonces, tal vez es cuestión de semántica nada más, pero era importante verlo de ese enfoque para que ustedes, pues, dijeran lo que ya sabían, solo que no se atrevían a expresarlo, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que dijeron encaja en lo que dice la ley, solo que tienen que aprender a manifestarlo técnicamente. ¿Alguien más que tenga duda? No tienen. Doy por hecho que todos entendieron entonces. A ver, like, todos ahí se entendieron. Sí, gracias. Muy bien. Dale, todo bien. Muy bien. Lilian Elizabeth levantó la mano o se confundió. Quería poner la manita, pero no me deja. Bueno. Me gusta. Vale, entonces ya estamos, entonces descansen. No, levantó la mano, gracias. Sí. Angélica, levantó la mano.
No, Lee, que me pasó lo mismo, estoy tratando de darle. Es la otra manita, la que está así, miren, amarilla. Sí, gracias. Vaya, descansen entonces, gracias por estar siempre atentos y nos vemos el día lunes si Dios nos lo permite. Gracias, Lee. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.